Hola chicos, Biología 29.3. Muy interesante esta lección, porque es una excepción dentro del planeta Tierra. Normalmente la vida está muy conectada con la fotosíntesis. Las plantas nos hacen alimento, nosotros vivimos, ya viva la vida. Perfecto. Pero resulta que hay unas partes de la Tierra donde no llega la luz solar, que son las zonas abisales de los océanos. Y allí, sin embargo, han descubierto que hay vida. Al principio sería una incógnita, pero ya sabes que los hombres todas las incógnitas las van derruyendo. Y había unas emanaciones sulfurosas, es decir, a base de azufre principalmente, de esas que suelen salir en los volcanes también que tenemos en la superficie terrestre. Pero estas emanaciones estaban a gran profundidad. Claro, estas emanaciones, nada más salir, producían reacciones. Y estas reacciones eran exotérmicas, es decir, que daban energía. Pues ni corto ni perezoso, nuestras amigas del alma, a las que debemos todo, que son las bacterias, alguno dirá sí, alguna enfermedad, vale, también es cierto, pero con todo lo que nos hacen las bacterias, ¡wow! Increíble. Pues allí estuvieron ellas y dijeron, nosotras somos capaces de hacer nuestra estructura, de mantenernos, de reproducirnos con la energía no lumínica del Sol, sino con la química de estas emanaciones. Bueno, este ejemplo de la vida anaerobia, es decir, lejos del aire, que te he puesto, posiblemente no sea único y haya otras circunstancias en el interior de cuevas, etcétera, donde se dé también esta forma de vida con energía química. Vamos a ver. En este vídeo pasamos de los fotosintéticos que ya hemos visto, animales o vida fotosintética, a la quimiosintética. O sea, vamos a hablar de la quimiosintética. Y pongo la Q y la S en grande porque son las de las dos raíces. Quimio, química y sintética, síntesis. Fundamentalmente, lo que hace la vida, para empezar, es hacer de sustancias simples, hacerlas complejas. Y con esas complejas, hasta lograr la última y más genuina característica de la vida, que es la perpetuación, el generar seres iguales. O, como dirían otros científicos, filósofos, etc., incluso la última, más allá todavía, sería la generación de la conciencia. La ley aquella que se puso de moda hace unos años, que era la ley de complejidad-conciencia. La creación va hacia la complejidad y la complejidad va hacia la conciencia. Bueno, son los organismos autótrofos que se alimentan a sí mismos, O sea, igual que las plantas, autótrofos. No nosotros, los pobres heterótrofos, que no somos capaces de hacernos ni un sándwich ni un bocadillo sin coger nada. No, tenemos que ir a la nevera a por cosas para hacerlo. Son los organismos autótrofos que, en lugar de luz lumínica, emplean como fuente de energía la que se desprende de determinadas reacciones químicas. Estas reacciones químicas, que yo te he hablado ya de algunas, pueden ser de muy diversos tipos según los organismos, pero en todas ellas hay un denominador común. Estas reacciones son exotérmicas. Todas estas reacciones, al final desprenden energía, o como se suele poner en otras reacciones, calor. Desprenden calor. Exotérmicas. Y dice, esquema de quimiosíntesis.
Es decir, un esquema de cómo se generaría la síntesis de los quimiosintéticos. Quimiosintéticos. Un esquema. Dice, ejemplo. Y nos dan aquí ya unas cuantas sustancias con sus ecuaciones de la reacción que produce. Y fíjate, el amoníaco en dos moléculas de amoníaco, más 3 de oxígeno, dan 2 de ácido nitroso, 2 de NO2H, más 2 de agua, más 164 kilocalorías. Una. Otra. A su vez, 2NO2H, que si es un ácido y está en solución acuosa, si encuentra a alguien para cogerlo, pues hará de ácido nitroso, haría nitritos, sales de nitrito, que es como se suele presentar. Porque claro, hay otros cuerpos a su alrededor, él no está solito. Pero bueno, como está en agua, siempre puede disolverse y sacar su ion, N2H. Entonces, las dos moléculas de ácido nitroso se vuelven a oxidar con una molécula de oxígeno y nos da ya dos, pero de un ácido más oxidado, superior en la oxidación, que es el NO3H, que es el famoso ácido nítrico. Y también sigue desprendiendo calor. O sea, es exotérmica. Muy bien, perfecto. Que sigan así. Reacciones que sean exotérmicas. En concreto esta, el paso de ácido nitroso a ácido nítrico, desprende 36 kilocalorías y ya no son tantas. Y todavía hay otro cuerpo que hace también reacciones de este tipo. Estamos hablando del ácido sulfídrico, el SH2, que se oxida, más 2 moléculas de oxígeno, y da, pues, el famosísimo sulfúrico, el SO4, H2, y también exotérmica, es decir, y desprende al mismo tiempo que hace eso, desprende 115 kilocalorías. Pues bueno, tú imagínate, nos han puesto aquí 3 reacciones de esas que sin luz solar, desprenden energía. Bien, con esa energía, esta y más esta, las juntamos, las ponemos aquí en un lote y decimos energía procedente de reacciones químicas, energía quimiógena o generada por quimio. Si alguien tiene, un ser vivo, tiene un captador de energía, es decir, que capta esa energía, un captador de energía, lo que normalmente se llama un transformador. En la lumínica eran los pigmentos. Aquí no, aquí serán otras propiedades o corpúsculos de esas bacterias o capacidades que tienen esas bacterias. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Pues, señores, cogen esa energía y cargan pilas de las universales en biología, que sabemos que es el
ATP. Es decir, con esa energía. ¿Y qué hago yo con esta energía? Oye, pues almacénala. ¿Pero en forma de qué? Pues en forma de la pila más común que tenemos en biología, que es el ATP. Entonces, ellos la condensan en las moléculas de ATP. ATP y ATP también en hidrogeniones. Hidrogeniones. Y con eso, se desencadenan una serie de reacciones, en concreto, las mismas que en la fotosíntesis. Aquellas reacciones que decimos son tan complicadas que no las han metido en un paquete y las han dado un nombre que era el ciclo de Calvin. Bueno, pues lo mismo aquí. Mediante esas reacciones con el ATP y el hidrogenión metido o desarrollando todas las reacciones complicadillas, ellas, del ciclo de Calvin, pues logran lo mismo que lograba la fotosíntesis. Logran la glucosa, el 6H12O6 y en el ciclo de Calvin teníamos que meter, o sea, no solo esta energía con el ATP no tiene cuerpos adecuados para poder hacer la glucosa. Entonces, lo que sí coge este tipo de quimiosintesis, coge del exterior el CO2 y el agua. Es decir, incorporando con esta energía recibida más los hidrogeniones, incorporando CO2 y agua, nos fabrican la glucosa, que ya es un hidrato principio inmediato. Dice, la energía que se desprende de estas reacciones, se emplea, al igual que la energía solar en la fotosíntesis, en convertir el CO2 en hidratos de carbono. Todos los organismos quimiosintéticos son bacterias. Todos son bacterias. Gracias, majas. Destacaremos los siguientes tipos. Y ahora nos va a hablar un poquito ya de estas héroes, que son capaces de sintetizar principios inmediatos sin la luz del sol. Vamos a decir algo de ellas. De momento, ya sabemos que todas son bacterias. Todas son bacterias. Pues bueno, dice en ellas, bacterias nitrificantes. Nitrificantes. Fico es hacer, pues que hacen productos con el nitrógeno. Nitrificantes. En ellas, la reacción exotérmica consiste en la oxidación del amoníaco a ácido nítrico, o sea, la primera que habíamos puesto allí. Del ácido, dice, la oxidación del amoníaco a ácido nítrico y comprende dos fases. O sea, aquella que pusimos, que habíamos puesto dos, esas son las dos fases. Bueno, como nos las vuelve a poner, las ponemos nosotros de nuevo y así las recordamos. Dice, nitrosificación. O sea, se dividen en, primero, una primera fase, que era la primera, que esa es la, como se hace el ácido nitroso, pues le llaman nitrosis. De nitroso, nitrosificación, que hace nitroso. Expresión química de esa reacción, pues es la que habíamos puesto antes, que son dos moléculas de amoníaco más 3 de oxígeno, dan las 2 del ácido nitroso, NO2H, más 2 de agua y más
164 kilocalorías. Esta es la primera fase de las bacterias nitrificantes, que se llama la nitrosificación. Bien, la segunda, que la llama ya la de la nitrificación, no nitrosis, nitri, porque van a por el ácido nítrico, nitrificación, que será coger estas dos moléculas de ácido nitroso más, seguimos oxidándolas, pero ahora ya con menos oxígeno, solo con una molécula de O2, y nos da el ácido nítrico, el NO3H, dos moléculas, dos, hay que igualar los átomos de una parte con los átomos de la otra, por eso son dos, más 36. Ya no es tan exotérmica como la primera. Es decir, las bacterias nitrificantes que producen la nitrosificación son mucho más valiosas que las que producen la nitrificación. Ellas nos dan 164 kilocalorías y estas solo nos dan 36 kilocalorías. Lógicamente nos dice lo mismo que habíamos dicho del ácido nitroso, que al estar disuelto en agua se disocia en iones y produce nitritos, ¿no? Pues este nos dice que, claro, al estar el nítrico también disuelto en agua, pues produce nitratos. Lógico. Al reaccionar con las sales minerales del suelo, con las que tiene al lado. Otras, las sulfobacterias incoloras, que a mí me suenan sulfobacterias, y las llama por alguna razón incoloras. Claro, no tendrá color, pero el hecho de que hagan hincapié y que son incoloras es curioso. El color, ya sabes que lógicamente supone una opacidad y es más propio para recoger la potencia calorífica de los fotones de la energía solar, más que lo transparente. Lo transparente desprecia un poquito la radiación del sol, diciendo, a ver, yo soy transparente, si tú llegas a mí te voy a dejar pasar y no me harás nada. Que sería el caso de las sulfobacterias. Estas bacterias extraen la energía para la fijación del CO2, eso sí, es decir, que luego al final les tendremos que dar CO2 como alimento, y ellas ponen la energía. ¿De dónde sacan la energía? De la reacción de oxidación del sulfídrico. Es decir, el sulfídrico, como hemos visto antes, se oxida con 2 moléculas de oxígeno y sale el sulfúrico. Yo no sé por qué el sulfúrico siempre lo tengo como el rey de los ácidos. El día que oí decir a un profe que la capacidad industrial de una nación, de un país, se medía por el consumo de ácido sulfúrico, dando a entender la gran cantidad de fábricas, de reacciones, de todo en las que interviene este ácido, el sulfúrico. Pues siempre me ha parecido, no sé, le veo como con una coronita. Sí. El sulfúrico más 115, no tan exotérmica como la nitrosificación, 115 kilocalorías o calorías grandes. Dice, no todas las sulfobacterias son quimiosintéticas, es decir, que habrá otras sulfobacterias que no son quimiosintéticas, porque existen una gama de sulfobacterias que, además de tener la procedencia de esto, tienen clorofila, y suelen tener un color, unas verde y otras color púrpura, que no realizan, por lo tanto, la
quimiosíntesis, sino que realizan la fotosíntesis o fotosíntesis. Curioso. O sea que hay unas hermanas de las sulfobacterias quimiosintéticas que no son quimiosintéticas, sino son fotosínteticas. Vale, pero no hablábamos de ellas ahora, hablábamos de estas, las que hacen la síntesis solo con energía procedente de la química. Y aquí ya, pues, por poner un broche a este tema de los fotosintéticos, seres fotosintéticos y quimiosintéticos, dice, mirándoles ahora a los dos puntitos, y en general con una mirada global, que podríamos decir también con una mirada sintetizadora, pues se puede hacer un esquema sencillito que nos aclare todavía más, que yo pienso que ha quedado muy clarito, ojalá tú opines lo mismo, que ha quedado claro este tema, pero bueno, dice, a ver, la energía que necesitan los seres vivos puede ser de dos clases por su procedencia. Energía lumínica y energía química o de reacciones exotérmicas. Química, pero de reacciones exotérmicas. ¿Vale? Bien. Los seres vivos, mediante unos cuerpos, unas sustancias que tienen capacidad de transformación, es decir, con la transformación, en este caso serían los pigmentos, y aquí transformación, que en este caso serían transformación, que en este caso serían las bacterias, pues nos sacan una energía, oiga, energía en energía, sí, pero una energía ya envasada, precintada, puesta en stands a la venta. ¿De quién estamos hablando? Otra vez, del ATP. Es decir, una energía útil. Energía útil. Y recuerda que lo de útil, lo que es útil es utilizable. Claro. ¿Y de quién estamos hablando ahí? Del ATP. Del ATP. Fíjate que tanto unas como otras acababan en el ATP. Esta energía, mediante ese complejo de reacciones complicadas que llamábamos ciclo Calvin, y dándoles CO2. Lo mismo a las de energía lumínica. A la hoja, a la planta, hay que darle CO2, que coma. Ayer me preguntaba mi nieta una cosa, abuelo, ¿qué comen las plantas? ¿Cómo se nutren las plantas? Digo, hombre, pues tienen dos nutriciones, dos bocas, comen por la raíz, digo, comen sales minerales y agua, que es lo que sube en forma de sal de ruta, y por las hojas comen. Y me dice ella, ¿comen oxígeno? Digo, no, no comen oxígeno, comen dióxido de carbono. Y con el ATP que han hecho, más el dióxido de carbono, es como hacen los productos finales, que son, en este caso, el C6H12O6, que es la glucosa. Bueno, otra cosa es que en la fotosintética, además de hacer glucosa, expulsen oxígeno. Y lo que decía mi nieta, dice, comen oxígeno. Bueno, eso ya es, digamos, harina de otro costal. Estamos analizando estos organismos en cuanto a su capacidad generadora, que lo hacen en su trabajo, lo hacen en su fábrica, se levantan por las mañanas y van a trabajar, por así decirlo,
Oiga, ¿en qué fábrica trabaja usted? En una que hace glucosa. Vale. Y no se nos ocurre preguntarle, oiga, ¿pero usted respira en todo momento? Y, hombre, claro, soy un ser vivo. Respiro. ¿Cuándo? Pues respiro en mi casa, respiro en la calle y respiro en la fábrica. Oiga, pero entonces usted mientras respira está cogiendo oxígeno. Sí, lo hago para oxidarme y para sacar energía para mi cuerpo. Ah, vale. Que no tiene que ver con su trabajo. No, no, no. Esa parte. Claro. Y yo le tenía que haber dicho a mi nieta, no, Cecilia, no comen oxígeno. No lo comen, porque comer significa nutrirse. ¿Eh? Tenía que haber puesto otro verbo, no el comer, sino el respirar. Respiran oxígeno. Porque una planta tiene dos actividades. Come y por otra parte respira. Lo que despista a mucha gente es que los productos finales resultantes tanto de la nutrición como de la respiración son a veces, nos parecen antagónicos. Porque claro, por una parte en su trabajo está produciendo oxígeno, además de glucosa, y por otra parte en la respiración se lo está comiendo el oxígeno y despide como resultado de la combustión de esa respiración, que respiración solo es combustión, despide CO2, lo mismo que están metiendo en su fábrica para hacer la glucosa. Quizás sea muy repetitivo. Pues sí, lo soy. ¿Qué voy a hacer? En 40 años dando clase, yo me he dado cuenta, primero, en certificación personal, ¿cuándo he entendido yo algunas cosas? Después de haberlas oído 10, 15, 20 veces. Y todavía cuando lo oigo por 21ª, es decir, 21 veces, todavía voy entendiendo un poquito más de lo que entendía. Entonces, he llegado a la conclusión de que enseñar es repetir, y repetir, y repetir. Hasta luego, chicos.